Revisamos ahora noticias internacionales partiendo por la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, que hace temer una escalada del conflicto que podría marcar un punto de inflexión para Medio Oriente. En la siguiente nota les contamos del impacto y las consecuencias que puede tener la muerte de quien era considerado como uno de los dirigentes más importantes del mundo árabe. Tras los nuevos bombardeos israelíes sobre Beirut y posiciones de los hutíes de Yemen, el mundo sigue conteniendo la respiración ante el incierto escenario que se abre tras el asesinato del máximo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Crece la preocupación de que todo derive en un conflicto a gran escala en Medio Oriente, frente a un hecho que los propios actores involucrados creen que marca un antes y un después. Ciudadanos de Israel, estos son días trascendentales. Estamos viviendo algo que será visto como un punto de inflexión histórico. Hezbollah confirmó que 7 de sus cabecillas murieron durante los bombardeos israelíes sobre su cuartel general. Hay quienes se preguntan si la milicia podrá recuperarse frente a la decapitación de su estructura de mando y el sabotaje a sus comunicaciones. ¿Cómo podría impactar a una organización que se considera la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo? Los iraníes son actores muy cautelosos, aunque no siempre sean responsables y traten de socavar el estatus de manera regular. Esperaría que hubiera una respuesta, aunque será algo que se negociará y discutirá en los pasillos del poder de distintas capitales en este momento. Después del asesinato de Nasrallah, Israel movilizó 3 nuevas brigadas de reservistas, lo que podría indicar que se preparan para una incursión terrestre sobre el Líbano. El alto al fuego que hace unos días proponían países como Estados Unidos o Francia se ve poco probable, aunque no pierden las esperanzas. Señor presidente, ¿una incursión terrestre en el Líbano es inevitable? Es tiempo de un cese al fuego, eso es lo que le dije. Otra de las preguntas que surgen es de qué manera podría reaccionar Irán, el principal respaldo militar y financiero de la milicia libanesa. Es un actor militar significativo, pero su habilidad de comandar y controlar una batalla prolongada con Israel en este momento está muy en duda. Una escalada que además ha dejado consecuencias humanitarias, con el desplazamiento de más de 1 millón de personas en el sur y el este del Líbano. Un nuevo capítulo de tensión en Medio Oriente, cuyas consecuencias aún están por verse. Y estamos de vuelta en Chile Edición Noticias con Soledad Agüero para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás, Soledad? Cami, ¿cómo estás? Seguimos con la mirada atenta a lo que está ocurriendo en Medio Oriente después de que se confirmara la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y con una jornada que nuevamente ha estado marcada por más bombardeos sobre el sur de Beirut, que es donde está el bastión de Hezbollah en la capital del Líbano, y con el reconocimiento además por parte de Hezbollah de la muerte de otro de sus cabecillas. Confirmaron que son por lo menos 7 miembros de alto rango que murieron en el ataque que hubo el viernes, los bombardeos sobre el cuartel general de Hezbollah. Eso es lo que han confirmado desde la milicia libanesa. ¿Qué es lo que dice Israel? Que en estos últimos bombardeos serían al menos 20 las figuras de Hezbollah, además de Hassan Nasrallah, quienes perdieron la vida por estos ataques. ¿Y serían también cabecillas? No todos ellos. Todavía no se ha logrado esclarecer bien el rango de esas 20 personas que mencionó Israel, pero según el comunicado de Hezbollah serían 7 cabecillas, miembros importantes, los que perdieron la vida después de esta última ofensiva israelí. ¿Qué pasa, mientras tanto, con los esfuerzos que están haciendo otros países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido para que se pueda lograr un cese al fuego? Ya habíamos escuchado en los días previos a este ataque por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu que no iban a poner fin a los bombardeos sobre el Líbano independiente de que hayan logrado matar
a su máximo líder. Y aquí la máxima preocupación que existe, Cami, es evitar que esto se pueda expandir hacia el resto de la región. Hoy día, en paralelo a lo que está ocurriendo tanto en el Líbano como también en la Franja de Gaza, Israel atacó objetivos de los grupos hutíes en Yemen sobre una zona portuaria en el puerto de Hodeida. Recordemos que los hutíes son aliados de Hezbollah y también de Irán. Y hay que tener presente además las consecuencias en términos humanitarios que todo esto está teniendo también. En el sur y en el este del Líbano ya son por lo menos 1 millón de personas que han tenido que dejar sus hogares y por lo tanto los esfuerzos de otros países también han estado enfocados en poder entregar ayuda humanitaria a los grupos de población que se encuentran ahora en una situación vulnerable a partir de todo esto. Estados Unidos, si bien han reiterado que van a continuar, como siempre, respaldando a Israel, sí desde la Casa Blanca el secretario de Defensa manifestó que una guerra a gran escala en la región, ya sea con Hezbollah o con el principal respaldo de Hezbollah, que es Irán, no es la forma de hacer que los desplazados en el norte de Israel vuelvan a sus casas, que es uno de los objetivos que ha mencionado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que tienen estos últimos ataques, que puedan volver aquellas personas que tuvieron que dejar sus casas debido a este intercambio de disparos y de bombardeos. Sin embargo, acá también ya hay un matiz, según lo que planteó Estados Unidos, y que ese objetivo no se puede lograr a cualquier precio. Y mientras tanto, en Estados Unidos ya queda poco para las cuenta regresiva del 5 de noviembre, ya estamos en la cuenta regresiva y con un fin de semana que se va a enfocar en los estados claves, tal vez en uno de los estados más importantes como lo es el estado de Pensilvania, y con Donald Trump, que va a hacer campaña en la ciudad de Erie, en la antesala de lo que va a ocurrir la próxima semana, porque el 5 de octubre Donald Trump va a volver a la ciudad de Butler, que es la ciudad donde sobrevivió al intento de atentado. Ustedes recordarán cuando estaba participando ahí de un acto de campaña en esa localidad. Y Kamala Harris, que va a participar por su parte de un acto en Nevada, que es otro de los estados del llamado Cinturón del Sol, que se considera que pueden ahí marcar la diferencia y terminar definiendo la elección. Aquí siempre hay que recordar que en Estados Unidos, a diferencia nuestra, el voto es indirecto. Si bien en la papeleta uno vota por uno de los candidatos, lo que se elige son representantes del colegio electoral. Cada estado tiene un número de representantes asignado y si es que un candidato gana, aunque sea por un voto, se lleva todos esos representantes, y en el caso del estado de Pensilvania es uno de los que proporciona mayor cantidad de representantes y además con preferencias que van cambiando de una elección a otra, y por eso es tan importante lo que ocurra ahí. Sigamos ahora en Estados Unidos para actualizar las últimas cifras del huracán Helene, que ayer ya les habíamos estado contando de los daños que ha dejado en estados como Carolina del Norte o Florida, y con las últimas cifras que ya hablan de 64 fallecidos. Todavía están trabajando los equipos de emergencia para poder avanzar en las labores de limpieza. Hay personas que continúan además desaparecidas y por eso siguen buscando sobrevivientes, con el impacto que ha dejado el paso de este huracán, que incluso el gobernador del estado de Georgia lo describió como si hubiera caído una bomba, y ahí vemos parte de esos efectos con las carreteras destruidas, con viviendas que resultaron con daños, negocios que todavía no se han podido recuperar, y a todo eso hay que sumar además las dificultades en la comunicación. Porque, los servicios básicos. Sí, sobre todo la electricidad, Cami, porque todavía hay millones de personas que siguen sin electricidad, y eso también es un problema en todos los trabajos que están haciendo ahora de limpieza por poder encontrar sobrevivientes, porque ha sido muy difícil poder mantener
la comunicación también entre las autoridades y las familias que se han visto afectadas por este desastre. Qué impresionante esa imagen. Impactante realmente lo que llegó. El nivel del agua, siempre se dijo que ahí el riesgo máximo eran las marejadas, el aumento del caudal de los ríos además, y por eso mismo es que todavía hay efectivos desplegados, efectivos de FEMA, que es la Administración Federal de Gestión de Emergencias, que están apoyando a las autoridades locales, y con la advertencia que entregó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que el camino hacia la recuperación de todas las zonas golpeadas va a ser largo.